después de esta clase, y bueno, sobre todo con ejemplos en donde vamos a trabajar, como hacemos habitualmente, con una demostración del programa, en donde queremos mostrarles cómo podemos crear ensamblajes, agregar configuraciones, crear vistas explosionadas, realizar operaciones de ensamblajes, todos trabajos un poquito más avanzados con respecto a lo que vimos la clase pasada. En definitiva, los ensamblajes, nosotros siempre que estemos trabajando con SolidWorks, recuerden que tenemos tres modos básicos de trabajo. El primero de todos con el que comenzamos siempre es el modo de trabajo en pieza, en donde nosotros modelamos todas las piezas individualmente. Luego creamos los ensamblajes. A partir de esas piezas individuales las empezamos a relacionar y armamos los ensamblajes. Y por último tenemos el modo de trabajo dibujo, que lo vamos a ver la clase que viene. Y son las conclusiones de los modelos geométricos que nosotros vamos armando. Los dibujos son ni más ni menos que los planos. Es la documentación, es la consecuencia de nuestros modelos. Y en la segunda parte de la presentación vamos a ver un poquito el modelado avanzado con algunos ejemplos y técnicas avanzadas de diseño, que hay un trabajo práctico dedicado para esto, es el número 11. Con respecto al modelado avanzado, solo vamos a ver algunos ejemplos en la presentación, pero no vamos a hacer demostraciones con el programa. No es el objetivo de este curso llegar hasta el modelado avanzado de piezas. Simplemente el objetivo del curso era el modelado básico, crear ensamblajes y por último crear los dibujos de las piezas y los ensamblajes. Solamente lo mostramos como ejemplo a modo de ver las potencialidades que tiene el programa. Pero sí, en técnicas avanzadas de diseño, ahí tenemos hasta un trabajo práctico dedicado, porque es algo muy útil que ustedes pueden utilizar en el trabajo cotidiano. Bueno, estos son los repasos de los conceptos básicos de ensamblaje. Recuerde que un ensamblaje contiene dos o más piezas. Las piezas se dibujan en ventanas individuales y luego se crea un ensamblaje en donde se relacionan dos o más piezas. La clase pasada habíamos hecho un ejemplo de un ensamblaje con las dos piezas, que contenían el trabajo práctico número 1, que se llamaba la pieza tutor 1, y tutor 2, en el trabajo práctico número 2. Recuerden que lo más importante en un ensamblaje son las relaciones de posición. Con esas relaciones de posición nosotros vamos armando el ensamblaje, vamos colocando las piezas. Y recuerden que siempre existe una asociatividad entre las piezas, los ensamblajes y los dibujos. Es decir, con esto me refiero a los dos últimos puntos, los tres últimos puntos en esta transparencia, que dice que los cambios en los componentes afectan al ensamblaje, y lo mismo que los cambios en el ensamblaje afectan a los componentes. Porque en realidad nosotros estamos viendo o modificando el mismo elemento desde ventanas diferentes. Las piezas, cuando las insertamos en un ensamblaje, siguen siendo el mismo archivo, hacen referencia al mismo archivo que nosotros guardamos cuando creamos la pieza. Nada más que lo vemos en el contexto del ensamblaje o en la ventana individual de la pieza. Bueno, este era el ensamblaje que estaba planteado en el trabajo práctico número 2. Seguramente ustedes pudieron resolverlo. Es un trabajo práctico muy simple, pero es bien descriptivo. Sirve como para empezar a trabajar en el modo de ensamblaje. Recuerden que siempre cuando comenzamos a crear un ensamblaje,
tenemos que decidir cuál va a ser el primer componente que insertamos en el ensamblaje. Si nosotros estamos construyendo una máquina, el primer componente que vamos a insertar va a ser la estructura de la máquina o la bancada, es decir, la pieza sobre la que después se van a ir montando todos los otros componentes o subensamblajes. Y este primer componente que nosotros insertamos en el ensamblaje va a estar fijo, es decir, no se puede mover. Y luego todos los otros componentes se relacionan a partir de ese. Bueno, había una manera, nosotros cuando colocamos el resto de los componentes, esos componentes están libres en el espacio, es decir, se pueden mover. Existen comandos, entonces, en el entorno del ensamblaje, que nos permiten mover libremente esos componentes. Se pueden mover o girar. Son dos comandos diferentes. Y recuerden que un componente en el espacio tiene 6 grados de libertad. Es decir, se puede desplazar en alguna de las 3 direcciones de los ejes de coordenadas, X, Y y Z. Se puede desplazar o puede rotar alrededor de esos ejes. Ahí en esa transparencia se pueden ver los 6 grados de libertad que existen en un sistema de coordenadas. Y bueno, nosotros ahora les presentamos lo que va a ser el trabajo práctico número 9. Ustedes van a tener disponibles todas estas piezas. La idea no es que ustedes tengan que dibujar cada una de estas piezas, sino que la idea es practicar los comandos y cómo formar el ensamblaje. Entonces van a tener disponibles todas estas piezas. Esa es una imagen del trabajo práctico terminado. Ustedes van a tener que ir insertando las piezas y agregando las relaciones de posición entre cada una de las piezas. ¿De qué manera van a agregar las relaciones de posición? De manera que respeten cómo trabajan cada una de las piezas en la realidad. Es decir, esas relaciones de posición tienen que simular el comportamiento del mecanismo en la realidad. Entonces nosotros después vamos a poder evaluar el cinematismo. Bueno, estas son las piezas que ustedes van a tener disponibles para luego armar el ensamblaje. Fíjense que hay varios componentes, ahí los estamos señalando, en donde ustedes recuerden que para piezas individuales existía un procedimiento para crear las piezas, ¿no? Bueno, para ensamblajes también hay un procedimiento para ir creándolos. Lo primero que tenemos que saber es qué elemento, qué pieza voy a insertar en primer término. En este caso, si tenemos en cuenta el ensamblaje, el primer elemento que vamos a agregar va a ser la pieza celeste, sobre la cual se montan luego el resto de los componentes. Entonces, el primer componente que vamos a agregar es la pieza denominada bracket. Vendría a ser el equivalente a la estructura de nuestra máquina. Entonces recuerden, si ese es el primer elemento, el primer componente que agregamos en un ensamblaje, ese componente va a estar fijo, no se va a poder mover. Luego se agregan el resto de los componentes. El resto de los componentes se lo agrega en cualquier parte del espacio, porque luego van a ser colocados en su posición a través de relaciones. Un aspecto a tener en cuenta es que nosotros en un ensamblaje podemos insertar piezas individuales, tal como se ven acá. Todas estas son
piezas. En ese caso son los pernitos, un pernito en una configuración larga o un pernito en la configuración corta, el cubo de anclaje, y luego en este caso existe otro componente que se trata de un subensamblaje. Nosotros en un ensamblaje podemos agregar entonces piezas individuales o subensamblajes. Y el sistema, ¿de qué manera trata un subensamblaje? De la misma manera, la considera de la misma manera que una pieza individual. En principio la vamos a considerar como si fuera un componente más, que va a estar compuesto en este caso por 3 piezas. Pero en lo que es el ensamblaje, ese componente, que es un subensamblaje, lo vamos a tratar como un componente más. Bueno, ustedes van a tener disponibles entonces, como les mencionaba, todos estos archivos para poder crear el ensamblaje. Y bueno, una vez que ustedes crean el ensamblaje, una vez que creamos el ensamblaje y vemos que funciona como nosotros queremos, ¿qué es lo que podemos hacer con el ensamblaje? Por ejemplo, podemos modificar componentes. Recuerden lo que les mencionaba al principio, que existe una asociatividad entre piezas y ensamblajes. Esa asociatividad es bidireccional. Es decir, que si modifico individualmente un componente, esa modificación se va a ver reflejada en el ensamblaje donde está insertado. Ahí ven ustedes cómo, en este caso, modificando ese componente, se actualiza el ensamblaje a donde está insertado. De la misma manera que el largo, la longitud de la palanca. Modificando la longitud se actualiza, y el ensamblaje responde a los cambios. Esos cambios nosotros los podemos realizar desde la pieza individual o desde el ensamblaje. En cualquier caso, siempre van a estar asociados esos cambios. Si modificamos en el ensamblaje, la pieza se actualiza. Y si nosotros modificamos en la pieza, el que se actualiza es el ensamblaje. Esto es un concepto simple, pero es importante que quede bien claro, que ustedes lo tengan bien claro, que en realidad se trata de la misma pieza, del mismo elemento. Estamos haciendo cambios en realidad sobre el mismo archivo. Bueno, esta es una de las cosas entonces que nosotros podemos hacer con los ensamblajes. Una vez que tenemos formado, podemos realizar cambios en las piezas. Seguramente nosotros cuando armamos un ensamblaje, seguro que algún cambio vamos a introducir, porque es cuando armamos el ensamblaje vemos realmente cómo interactúan las piezas. Sería mucha suerte que armemos el ensamblaje y no tengamos que introducir ningún cambio. Entonces esta es una función muy importante, la de poder introducir cambios desde el ensamblaje o en las piezas y que el resto de los componentes se actualice. Por ejemplo, otra función que podemos hacer, que podemos realizar en el entorno de un ensamblaje es la detección de interferencias. Ustedes van a ir viendo que con este trabajo práctico, en realidad, está hecho a propósito, existe una interferencia. Es decir, que
si nosotros construiríamos estas piezas, en realidad cuando querramos accionar el molinito, la junta Cardan, cuando querramos accionarla se va a trabar porque existe una interferencia. En ese caso ahí está resaltada con color verde. Existe un comando, existe una función en SolidWorks que nos permite evaluar las interferencias. Ustedes ya van a ir viendo con este trabajo práctico cómo pueden evaluar la interferencia. Claro, esa interferencia va a depender de en qué posición ustedes la calculan. Si nosotros giráramos un poco la junta, tal vez no exista interferencia. Pero claro, llega un punto en el que las piezas empiezan a chocar. Entonces el comando de detección de interferencias, ustedes los pueden ejecutar de una manera estática o mientras están moviendo un componente. Todo eso ustedes los van a poder practicar con este trabajo práctico. Bueno, otra función también importante, estas son las funciones básicas que siempre utilizamos en el contexto de un ensamblaje, es la posibilidad de evaluar lo que se denominan propiedades físicas. Una vez que tenemos armado nuestro ensamblaje, algo que podemos hacer es evaluar las propiedades físicas del ensamblaje. Nosotros tenemos el curso orientado, siempre bastante orientado a lo que es el trabajo mecánico, el diseño en ingeniería mecánica. Yo creo que el 80 o 90% de las piezas que hacemos en mecánica se tratan de piezas de acero. También existen en menor medida, por ejemplo, piezas fabricadas en aluminio, piezas fabricadas en bronce, piezas fabricadas en plástico, pero en mucho menor medida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada componente que ustedes, por ejemplo, en este caso, la perilla, puede ser una pieza fabricada en plástico. Y en este caso, el resto de los componentes pueden ser piezas de acero. Es decir, que cada una va a tener una densidad específica. Si existiera una de plástico, tendríamos que colocarle la densidad del plástico. Una de aluminio, la densidad del aluminio. Y las de acero, la densidad del acero. ¿Para qué nos sirve esto? Para luego, cuando tenemos el ensamblaje completamente armado, podemos evaluar lo que son las propiedades físicas. ¿Qué nos da como respuesta el comando de propiedades físicas? Por ejemplo, la masa. La masa completa, la masa o el peso completo de este ensamblaje, en función de la densidad que nosotros hemos cargado a cada componente. El peso total depende del peso individual de cada una de las piezas. Por ejemplo, otro resultado de las propiedades físicas es el centro de masa, es decir, la posición del baricentro de este ensamblaje. También es un dato muy importante. Imagínense ustedes que tienen como mencionábamos anteriormente, la estructura de una máquina. Entonces ustedes pueden evaluar las propiedades físicas de la estructura de su máquina. Si se trata de una máquina compleja, de una máquina grande, pueden evaluar de una manera rápida el peso completo de la estructura. Saben entonces qué medios van a necesitar para mover esa estructura. Y si, como les menciono, la quieren mover, van a saber en qué lugar está posicionado el centro de gravedad. Es decir, dónde colocar los medios de elevación. Y también otro dato importante es la dirección de los ejes principales de inercia. Todos estos son datos muy importantes, por ejemplo, como les mencionaba,
si ustedes quieren levantar una carga. Una carga compleja en donde no saben dónde está el centro de gravedad. Directamente con un comando en SolidWorks pueden averiguarlo. No es un dato menor este. Es decir, hay veces que bueno, estos son algunos de los comandos más simples que tenemos en el entorno de un ensamblaje. Y vamos a empezar a ver ahora los ejemplos que tenemos preparados para luego la demostración del programa, ¿no? Vamos a ir viendo luego un ejemplo. Es una caja reductora de Sinfín y Corona. Nosotros, a partir de las piezas individuales de este conjunto, vamos a crear el ensamblaje. Como ustedes pueden ver, se trata de un conjunto de piezas en donde vamos a tener la carcasa principal. Luego vamos a tener las tapas, que si se fijan necesitamos dos tapas iguales del mismo componente, es decir, ese componente va a estar insertado dos veces. Ahí dice requerida dos veces. Hay una tapa superior también, y luego están los elementos que serían los elementos móviles de este ensamblaje. Por un lado está el tornillo y por otro lado la corona. Esos son los componentes que nosotros vamos a tener que insertar. ¿De qué manera? A través de relaciones de posición. Nosotros vamos a considerar que ya pasamos por el paso de crear individualmente todos estos componentes. Y lo que vamos a hacer directamente es ensamblarlos. Otros ejemplos que tenemos preparados. Ahí podemos ver, a partir de algunas piezas, crear un ensamblaje. En donde a partir de algunas consignas nosotros tenemos que crear el ensamblaje. Esas consignas, recuerden, es lo que nosotros al principio del curso denominábamos lo que era la intención de diseño. Si nosotros queremos que algunas piezas queden centradas, si nosotros queremos asegurar que se respete una distancia independientemente si se modifican las dimensiones del conjunto. Hay un montón a la hora de crear los ensamblajes. También tenemos que tener en cuenta lo que llamábamos la intención de diseño. Para este ejemplo, concretamente, ahí se ven cuáles son los componentes que tenemos que insertar para luego crear el ensamblaje. Y por ejemplo, algo que ustedes también pueden hacer en lo que es el entorno de un ensamblaje es crear configuraciones, o en este caso reemplazar componentes para lograr tener otro ensamblaje. En este caso es una herramienta, vamos a ver cómo trabaja la herramienta de reemplazar componentes. También estaba lo que ya habíamos visto, la herramienta de detección de interferencias. En este ejemplo nosotros vamos a abrir el ensamblaje como si ya estuviera creado y vamos a intentar
reparar algunas relaciones de posición que tienen error. Intencionalmente ya es un ensamblaje creado con algunos errores y nosotros vamos a intentar repararlo. Y ahora sí, lo que les mencionaba, también lo que se puede hacer con un ensamblaje es crear configuraciones. Como vemos en ese caso, si nosotros tenemos un ensamblaje en donde podemos luego crear lo que se denominan familias de conjuntos, podemos crear lo que son configuraciones. De la misma manera que con piezas individuales podemos crear configuraciones, en este caso de ensamblajes, en donde en las configuraciones lo que podemos controlar son dimensiones de las piezas, insertar una pieza en una dimensión grande o pequeña, larga o corta. Otra opción que podemos controlar con configuraciones son relaciones de posición, distancias, coincidencias, y otro aspecto que se puede controlar con configuraciones son el número de instancias que se pueden insertar de un componente, como por ejemplo en la última opción de este ensamblaje. En ese caso es una configuración en donde el componente del ángulo superior está insertada 2 veces. En cambio, en el resto de las configuraciones solamente está insertado una sola vez. En algunas configuraciones el parante vertical está en la configuración larga o en la configuración corta. En otra configuración el ángulo superior está en un extremo o en el otro. Y así sucesivamente. Nosotros podemos crear configuraciones de un ensamblaje. Otra herramienta que podemos utilizar en lo que es el contexto de un ensamblaje es crear lo que se denominan vistas explosionadas, en donde en este caso a la derecha estamos viendo el conjunto del reductor que teníamos planteado como ejemplo para el día de hoy, y a la izquierda se ve una vista explosionada del conjunto que armamos. Una vista explosionada en muchos casos es muy útil, como por ejemplo para dar instrucciones al momento del montaje. Otra opción que nos permite el programa en el contexto de un ensamblaje es crear operaciones de ensamblaje, en donde en este caso estamos viendo la caja reductora a través de un corte realizado en algunas piezas. Fíjense que en este caso la carcasa, la tapa delantera y la tapa superior están cortadas. Esa es una operación que se realiza en el contexto del ensamblaje. Es decir, si ustedes abren individualmente estas piezas, la carcasa por ejemplo, la verán entera, sin ningún corte, porque esa operación está insertada en el ensamblaje, pertenece al ensamblaje y no a la pieza. Bueno, esto hasta acá es lo que teníamos preparado para la presentación de ensamblajes. Luego la presentación continúa
con el tema modelado avanzado y técnicas avanzadas de diseño. No está tan relacionado con ensamblajes. Entonces nosotros ahora les proponemos pasar a ver lo que es la demostración del programa con respecto a lo que tenemos de ensamblajes. Con respecto
Hola, sí, todavía estamos preparando un poquito para arrancar directamente con el Solid. Estamos con una pequeña demora. Nelson me pregunta. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos, la demostración del programa. Confírmenme si ustedes están viendo la pantalla de SolidWorks y escuchan el audio. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un ensamblaje con el ejemplo que veíamos en la presentación. Vamos a comenzar con el ejemplo del reductor. Bueno, ustedes están viendo la pantalla de Solid y lo primero que voy a hacer entonces es crear un documento nuevo. ¿Qué tipo de documento voy a crear? En este caso, recuerden los 3 modos de trabajo, voy a crear un ensamblaje. Elijo ensamblaje y acepto. Recuerden que cuando yo creo un ensamblaje, automáticamente se ejecuta el comando, al empezar el ensamblaje, se ejecuta un comando para insertar un componente. Si yo tuviera algún componente abierto, si hubiera tenido un componente abierto antes de crear el ensamblaje, aparecería en esta lista. Como no hay ningún componente abierto, esta lista está vacía. ¿De qué manera entonces puedo insertar un componente? Yo voy a ir a través del comando examinar. Voy a examinar mi PC y voy a insertar los componentes. Los componentes nosotros ya los tenemos creados, así no perdemos tiempo.
y los tengo guardados en una carpeta. En este caso tengo todos los componentes que van a conformar el ensamblaje. El primer componente, recuerden ustedes, yo tengo que elegir el primer componente que voy a insertar. Recuerden, el primer componente se trata de la estructura de la máquina que yo quiero crear. En este caso la estructura va a ser la carcasa. Elijo la carcasa y acepto. Es como que ahora yo tengo enganchada la carcasa y la tengo que insertar en mi ensamblaje. Fíjense que yo la puedo insertar en cualquier lugar, en cualquier posición. La tengo enganchada. Pero a mí me interesa particularmente insertarla en una posición determinada, esta pieza. No quiero insertarla en cualquier lugar. Fíjense ustedes que la pieza individualmente tiene su origen de coordenadas y su sistema de coordenadas. El ensamblaje también tiene su propio sistema de coordenadas y tiene sus ejes. Bueno, yo esta pieza, sobre todo que se trata de la primer pieza de la estructura, la voy a insertar de manera que el origen de la pieza coincida con el origen del ensamblaje. Esto es muy importante, trabajar ordenados. Si bien el programa les permite insertarla en cualquier lugar, es muy importante trabajar de manera ordenada, porque luego los ensamblajes empiezan a tornarse cada vez más grandes, más complejos, y a menudo cuando queremos insertar cambios se nos complica el modo de, digamos, la manera de evaluar las actualizaciones. Entonces es una buena práctica, recuerden ustedes, que el origen de la pieza coincida con el origen del ensamblaje. Entonces, si yo ahora hiciera clic en cualquier lugar, la insertaría en cualquier lugar del espacio. Pero para insertarla de manera que el origen de la pieza coincida con el origen del ensamblaje, directamente hago clic en aceptar. Y la pieza, el origen de la pieza va a coincidir con el origen del ensamblaje. Directamente hago clic en aceptar, sin elegirle ninguna posición en el espacio. Hago clic en aceptar y la pieza busca sola el origen. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Fíjense, aquí tengo el árbol de operaciones de este ensamblaje, en donde solo tiene una pieza insertada, la carcasa. Fíjense que estos son los planos de coordenadas del ensamblaje y el origen. Y acá la pieza tiene su propio sistema de coordenadas. ¿Cómo puedo verlo? Porque acá adentro la pieza tiene algo guardado. ¿Qué es lo que tiene guardado? Su propio sistema de coordenadas, todas las operaciones que se utilizaron, que se hicieron para crear esta carcasa. Fíjense que están el sistema de coordenadas del ensamblaje y el sistema de coordenadas de la pieza, que para este caso coinciden, porque específicamente yo lo quise de esa manera. Y recuerden que la primer pieza que ustedes insertan siempre aparece de manera fija, fija en el espacio. Bueno, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es seguir insertando el resto de los componentes. ¿Cómo puedo insertar el resto de los componentes? En la barra superior, en la barra de comandos, hay un comando, se trata de insertar componentes. De la misma manera que les decía antes, como no tengo ningún documento abierto, en esta lista aparece vacía. Si yo tuviera algún componente abierto, aparecerían en esta lista. Hagamos la prueba. Entonces, abramos individualmente algún componente y luego veamos qué pasa con esta ventana.
Voy entonces a abrir y voy a buscar esos componentes. Fíjense, esta es la tapa superior y la voy a abrir. Ahí está. Ahora voy a ir a abrir, por ejemplo, la tapa lateral, que luego la voy a tener que insertar, como veíamos, 2 veces. Estos mensajes que aparecen son porque las piezas estaban guardadas en una versión de SolidWorks antigua. Está intentando convertirlas a la versión actual. Bueno, y voy a seguir abriendo, por ejemplo, ahora voy a abrir el tornillo. Abro el tornillo y abro, lo que me queda por abrir es la corona. Bien. Estas son las ventanas individuales de la pieza que luego nosotros vamos a querer insertar en el ensamblaje. ¿Cómo puedo yo volver al ensamblaje? Simplemente, de la misma manera que en todos los programas de Windows, a través de la opción de ventana. Yo tengo un montón de ventanas abiertas en este caso, el ensamblaje y todas las piezas individuales. Puedo examinar los documentos abiertos incluso. Acá están todos los documentos que tengo abiertos. Para el ensamblaje no aparece una vista preliminar todavía porque recuerden que yo a este documento todavía no lo guardé. Simplemente por eso no aparece la vista preliminar. Pero voy a cambiar al ensamblaje. Entonces, en este ensamblaje, la única pieza que tengo hasta ahora es la carcasa del reductor. Vamos a ejecutar el comando insertar componentes y veamos qué ocurre ahora con la lista de documentos abiertos. Me aparecen en la lista las piezas que yo tengo abiertas y puedo elegirlas directamente de esta lista. Voy a insertar ahora, por ejemplo, la tapa superior. Elijo la tapa superior y tengo que insertarla en cualquier lugar del espacio. Fíjense que ahora sí, estas piezas yo las voy a insertar en cualquier lugar, porque su posición la voy a determinar con las relaciones de posición. Diferente era la primer pieza, que su posición a mí me interesaba que esté definida con relación a una posición determinada del ensamblaje. Bueno, simplemente la voy a soltar en cualquier posición, por ejemplo ahí. Y hago clic y acabo de insertar la pieza. Fíjense, ustedes roten y ustedes la pueden insertar en cualquier posición, incluso aunque exista una interferencia, como en ese caso. Bueno, yo les voy a mostrar otra manera, por ejemplo, de insertar un componente en el ensamblaje. Ya vimos que un método simple es utilizar el comando insertar componentes. Otro método es, por ejemplo, si yo tengo las piezas abiertas, las organizo en un mosaico, por ejemplo, y lo que hago en este caso es arrastrar, fíjense, acá estoy en la pieza, esta es la tapa, una de las tapas laterales. Simplemente lo que hago es, desde el árbol de operaciones de la pieza individual, la arrastro hasta la ventana del ensamblaje. Es como que la engancho de un lugar y la suelto en la otra ventana. Esa es otra manera de insertar un componente en un ensamblaje. Maximizo, por ejemplo, el documento del ensamblaje y ven que tengo ya insertadas 3 piezas en este ensamblaje. Si en la ventana de gráficos estoy viendo que hay 3 piezas, en el árbol de operaciones también tiene que haber 3 piezas. Bueno. Recuerden que de la tapa lateral, yo necesitaba
insertarla 2 veces. ¿Cómo puedo hacer una copia rápida de una pieza dentro de un ensamblaje para no tener que ir de nuevo a ejecutar el comando insertar componentes? Para poder hacer rápida una copia, simplemente lo que puedo hacer es seleccionarla, y manteniendo apretada la tecla control, hago clic y arrastro, y automáticamente el sistema me hace una copia del componente. Recuerden entonces cómo lo hice. Selecciono la pieza y manteniendo la tecla control hago clic y arrastro, y automáticamente hice una copia de ese componente. Bueno, tengo que seguir insertando componentes. Vamos a ver otra técnica para insertar un componente en un ensamblaje. Lo puedo hacer, por ejemplo, fíjense que yo voy a abrir un explorador, el explorador de Windows. Yo las piezas las tengo guardadas en el escritorio, en una carpeta que se llama clase 6. Por ejemplo, voy a insertar lo que era el eje, el eje del reductor. Lo puedo desde el explorador. Bueno, ahora tuvimos una pequeña interrupción. Bueno, esa era otra técnica para insertar componentes en el ensamblaje que no voy a volver a utilizar. Sí, para no volver a tener problemas. Recuerden, una técnica es utilizar el comando insertar componentes. La otra técnica fue utilizar un mosaico horizontal y arrastrar desde una ventana hasta otra. Y la otra técnica fue desde el explorador de Windows arrastrar el archivo hasta la ventana de gráficos de SolidWorks. Bueno, yo voy a seguir insertando componentes. La manera más práctica es utilizar el comando insertar componentes, y lo que voy a hacer ahora es elegir, por ejemplo, la rueda. Elijo la rueda y la suelto. En este caso yo lo que tengo que hacer es ir insertando los componentes, ahora sí, en este caso, en cualquier lugar del espacio, porque todos se van a relacionar con la pieza fija, o entre sí, pero a partir de la posición de la pieza fija. Y me queda insertar, por último, lo que sería el eje de salida del reductor. Entonces, insertar. Fíjense que yo no lo tengo abierto al eje de salida, entonces voy a examinar y, bueno, en realidad creo que el eje de salida es el rojo y este es el tornillo sin fin. Ahí está. Bueno, recién en este momento yo tengo
en lo que es la ventana del ensamblaje todos los componentes insertados. Claro, en cualquier posición. La única pieza que tiene definida la posición es la carcasa, porque yo la inserté de manera que su origen coincida con el origen del ensamblaje. Y esa pieza, como fue la primera, aparecía fija. De cómo me doy cuenta yo de eso, fíjense que en el árbol de operaciones aparece con una letra F. Eso indica que esa pieza está fija. En cambio, el resto de los componentes tiene un signo menos que indica que esa pieza tiene al menos un grado de libertad. Es decir, se puede mover en el espacio. ¿Cómo puedo evaluar que esa pieza se puede mover? Hay un comando, mover componente, y fíjense que yo puedo moverla y arrastrar. Esa pieza se mueve. Cualquier pieza la puedo mover. Todas las piezas hasta ahora tienen al menos un grado de libertad. Fíjense que yo también tengo un comando que era girar componente y puedo no solamente mover, sino también girar. Bueno, lo que tenemos que empezar a hacer ahora es armar nuestro ensamblaje. ¿Cómo vamos a armar el ensamblaje? A través de las relaciones de posición. Fíjense que en la barra de comandos hay un comando que es relación de posición. Ejecuto este comando y lo que tengo que hacer ahora es, por un lado, seleccionar, en este cuadrito tengo que poner las entidades que quiero relacionar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta cara, selecciono esta cara de la tapa y voy a relacionarla a esa cara, fíjense, con una de las caras de la carcasa, con esta cara. Directamente al seleccionar esa cara, ven, el sistema SolidWorks ya elige una relación de posición entre esos dos componentes. Fíjense que el sistema eligió la relación de coincidente. Pero claro, todas las relaciones, como por ejemplo la coincidencia, puede ser en un sentido o en el otro. El sistema eligió el sentido que a mí no me interesa, es decir, tengo que cambiarlo. Puedo elegirlos alineadas o que la alineación sea inversa. Yo quiero darlo vuelta. Ahí. Ahí está. Una vez que está en la posición que yo lo deseo, tengo que aceptar. Una vez recién que acepto, esa posición quedó introducida en el sistema. Fíjense ahora que esa pieza está en una posición determinada. Si yo ahora intento moverla, esa pieza se debería mover según los grados de libertad que le quedan. Es decir, si las caras son coincidentes, solamente se puede mover de manera que el plano permanezca coincidente. Ustedes no se dejen engañar por la perspectiva. Esta pieza solamente se está moviendo de manera que permanezcan coincidentes las caras que agregamos. Bueno, y recuerden algo, que en SolidWorks todo lo que ustedes hacen queda registrado en algún lugar. Donde queda registrado en el árbol de operaciones. Si yo quiero buscar esa relación de posición, en algún lugar está. Las relaciones de posición se agrupan todas, por ejemplo, al pie del árbol de operaciones, en las relaciones de posición. Y si ustedes las seleccionan, en la ventana de gráficos se ilumina la relación. Se iluminan los elementos que están relacionados. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es seguir agregando las relaciones de posición. Voy a terminar de colocar esa tapa en la posición definitiva.
la otra relación que yo voy a agregar, ejecuto el comando, relación de posición, y la otra relación que voy a agregar es entre esta cara cilíndrica y esta cara cilíndrica. Tengo que seleccionar distintos elementos de distintos componentes. No puedo elegir dos elementos de un mismo componente. Yo estoy relacionando entidades geométricas de distintos componentes para colocar en posición. Selecciono entonces la cara cilíndrica y el sistema elige para este caso la relación de concéntrica. Si yo estoy de acuerdo con la alineación, en este caso está bien, elijo aceptar. Entonces fíjense ahora que esa tapa está en su posición. Y aparecen las dos relaciones de posición en el listado. Fíjense que esta tapa, si yo la selecciono, automáticamente se ilumina en el árbol de operaciones. Esta pieza todavía tiene el signo menos. ¿Qué me indicaba ese signo? Que esa pieza tiene al menos un grado de libertad. Voy a mover ese componente para ver qué grado de libertad tiene todavía. Solamente esa pieza, ¿ven? Puede rotar. Claro, porque ya le di una relación de coincidente entre las caras y una relación de concéntrica entre las dos superficies cilíndricas. Entonces lo único que tengo que agregar ahora es algo que restrinja la rotación. Por ejemplo, la posición angular la puedo determinar haciendo coincidir los agujeros para los tornillos. ¿Ven? Ahí se ve. Ahí se vio pasar un agujero. Estamos teniendo problemas. A ver si... Bueno, ahí volvimos. Recuerden entonces que a esta pieza le queda un solo grado de libertad, la rotación. La posición angular entonces la podemos dar con los tornillos de montaje. Entonces lo que voy a hacer de nuevo es insertar una relación de posición, en este caso entre qué elementos voy a seleccionar: el agujero en la carcasa y el agujero en la tapa. Automáticamente el sistema elige la relación concéntrica y la tapa se alinea. Entonces, si estoy de acuerdo, acepto. Y en el árbol de operaciones ya tengo las tres relaciones de posición que me definen la posición de la tapa. Fíjense que la relación coincidente, la relación concéntrica y la otra concentricidad del tornillo. Esas tres relaciones, fíjense que ahora han definido ya perfectamente la posición de este componente. No tiene más el signo menos que indicaba que al menos había un grado de libertad. Ese componente está completamente definido. Si yo ahora quiero mover ese componente, no puedo. Automáticamente sale el cartel de que el componente está completamente definido. Bueno, lo mismo tengo que hacer ahora con el resto de los componentes. Voy a colocar ahora la otra tapa. Selecciono entonces los elementos que quiero relacionar y ejecuto el comando. En este caso yo puedo
primero elegir el comando y luego los elementos, o puedo elegir primero los elementos y luego el comando. Es independiente de qué selecciono o ejecuto primero. Y el comando queda activo hasta que yo acepte o cancele o lo cierre. Es decir, que puedo seguir relacionando elementos. Voy a seguir seleccionando, por ejemplo, las caras circulares, como lo hice antes. Y fíjense que lo que yo quiero seleccionar en este caso no es esa arista, sino lo que quiero seleccionar es una cara. A veces el resultado es diferente si selecciono una cara o una arista. Para este caso el resultado hubiera sido el mismo, pero hay veces que no. Y a esta pieza entonces ya le inserté las tres relaciones de posición y me indica en el árbol de operaciones que esas dos piezas ya están completamente definidas. Su posición está completamente definida. Bueno, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo continúo para relacionar los componentes? Selecciono los elementos que quiero relacionar y ejecuto el comando. O ejecuto el comando primero y después la relación de posición. Es indistinto. Entonces, ejecuto el comando y selecciono ahora, aquí en este lugar tengo que elegir las entidades que quiero relacionar. Por ejemplo, voy a elegir la cara cilíndrica del eje de salida y una de las caras cilíndricas de la tapa. Fíjense que siempre para una relación de posición puedo elegir una alineación o la otra. Eso ustedes lo tienen que evaluar en función del ensamblaje que tengan. En este caso, como el eje está dibujado simbólicamente, es decir, no tengo hecho los filetes del tornillo, igualmente este es el eje, no es el tornillo sin fin. Para este caso no tengo una orientación definida, porque está dibujado de manera esquemática. Pero recuerden que hay dos posibilidades. Y acepto. El comando relación de posición queda abierto para seguir agregando relaciones. Bueno, la otra relación que voy a agregar es entre la corona y el eje. Las piezas se alinean y de la misma manera puedo elegir un tipo de alineación o la otra. Bueno, y acepto. Fíjense que todas estas piezas ya tienen alguna relación de posición, pero todavía están libres en el espacio. Ustedes pueden si estamos teniendo algunos problemas de conexión, ustedes por el chat igual vayan comentando si ven bien, si escuchan bien. Es importante para nosotros que ustedes les quede claro todos estos conceptos y estas demostraciones. Bueno, les comentaba que todos estos componentes tienen ya alguna relación de posición. Entonces, cuando yo muevo estos componentes,
esos componentes solo se pueden mover respetando las relaciones de posición que tienen. Fíjense que hemos agregado las concentricidades, entonces, por ejemplo, se puede desplazar axialmente y rotar. Bueno, a veces también es útil colocar los componentes cerca de la posición final en la que van a trabajar. Bueno, también es útil a veces, para poder seguir agregando relaciones de posición, ocultar algunos componentes, como por ejemplo las tapas. Las dos tapas, nosotros ya las tenemos perfectamente colocadas. Entonces yo puedo elegir a esta tapa, yo puedo elegir ocultar el componente. Entonces oculto ese componente y puedo ver por dentro el resto de los componentes para poder terminar de definirlos de manera más fácil. Bueno, otra relación de posición que voy a insertar, lo que yo tengo que definir es la posición de esa corona. Fíjense que ese componente tiene su propio árbol de operaciones, tiene sus planos y tiene su origen también. Recuerden que nosotros mencionábamos que es importante que los planos de coordenadas y el origen de una pieza estén en algún lugar importante de la pieza, porque luego nosotros podemos utilizar esos elementos para relacionarlos a través de un ensamblaje. Yo voy a elegir entonces, fíjense, estoy eligiendo el plano frontal de la corona y voy a elegir en este caso el plano también, el plano medio de lo que es la carcasa. Entonces, con esos dos planos seleccionados voy a insertar la relación de posición y automáticamente la corona se coloca en el plano medio de la carcasa. Todo esto depende, recuerden siempre, de la intención de diseño que yo tenga. Si yo sé que siempre la corona va a estar en el plano medio de la carcasa, introduzco esa relación de posición. Si la intención de diseño fuera otra, es otra la relación que yo debo agregar. Bueno, si estoy de acuerdo, acepto. Y en este caso, ahora, lo que me queda por relacionar para el eje de salida, por ejemplo, es la posición angular, la posición axial. Este eje todavía se puede desplazar axialmente. En cambio, la corona ya no se puede desplazar axialmente. Bueno, para la posición axial del eje voy a utilizar la ranura que existe por detrás. Entonces elijo en este caso primero el comando y voy a seleccionar los elementos que quiero relacionar. Por ejemplo, la cara de la tapa y la cara, esta pequeñita, en el eje. Fíjense que ahora yo no puedo seleccionar lo que es esa cara pequeñita. Me selecciona las aristas. Si yo selecciono la arista, el resultado sería el mismo. Lo que les quiero mostrar es una herramienta
que también existe cuando ustedes quieren seleccionar algún elemento y no pueden. Por ejemplo, en este caso, si quisieran seleccionar esa cara, existe lo que se llaman las barras de herramientas. Haciendo clic con el botón derecho en cualquier barra aparece el listado de barras de herramientas disponibles. Hay una barra que se llama filtros de selección. Las barras acá, todas estas están ordenadas por orden alfabético. Hay una barra que se llama filtro de selección. Yo la habilito y fíjense, aquí abajo aparecen un montón de filtros. Existe un filtro, que es el filtro de caras. Si yo activo este filtro, ahí lo activo, entonces en este momento yo solo puedo seleccionar caras. ¿Ven? Que ahora no me selecciona más aristas. Solo selecciono caras. Entonces de esta manera yo ahora ahí puedo seleccionar esa cara pequeñita que antes no podía. Porque es como que la arista prevalecía sobre la cara, es como que tenía prioridad. Bueno, al tener activo el filtro ahora yo solo puedo seleccionar la cara. Selecciono la cara y la pieza se alinea. ¿De qué manera? De manera coincidente. Si estoy de acuerdo, acepto. Y recuerden que yo en este momento tengo activo un filtro. Si quiero dejarlo activo, lo dejo activo, y si no, lo debo quitar. Pero no se sorprendan si luego después ustedes quieren seleccionar algo y no pueden. Yo tengo activo en este momento el filtro de caras. Ahora no puedo seleccionar aristas. Entonces lo desactivo y ahora sí puedo. Bien. Entonces, de a poco el ensamblaje va tomando forma. Bien. Vamos ahora a tratar de relacionar el eje de entrada. Bueno, para colocar este eje de entrada voy a seleccionar, ejecutar el comando y luego seleccionar elementos, o seleccionar los elementos y luego ejecutar el comando. Es indistinto. Entonces, relación de posición, ¿entre quién? Por ejemplo, entre esta cara cilíndrica del eje y la cara cilíndrica que corresponda a la carcasa. Si estoy de acuerdo, recuerden siempre que hay una alineación o la alineación inversa. Bueno, si estoy de acuerdo, acepto. Ese cuadrito que a ustedes aparece en pantalla es un cuadrito para ahorrar que tengan que desplazarse hasta el cuadro de propiedades del comando que están ejecutando. Fíjense que el árbol de operaciones cada vez va tomando una forma más compleja. Bueno, tengo que seguir relacionando este componente. Ya tiene una relación de posición, que solo me deja ahora mover este componente rotando y axialmente. Solo tengo libre la rotación y el desplazamiento. Tengo que restringirle esos dos movimientos. Entonces voy a elegir relación de posición. ¿Entre qué elementos? Por ejemplo, entre la cara de la carcasa y la cara del eje. Automáticamente se alinean y acepto. Bueno, acá ya estamos viendo,
yo elegí estos componentes, tal vez no son los que necesitamos, o tal vez tenemos que introducir algún cambio para que esto realmente pueda trabajar, ¿no? Igualmente es un ejemplo, es esquemático. Bueno, lo que nos queda por relacionar ahora es la tapa superior, ¿no? ¿Qué le tenemos que dar a la tapa superior? Lo mismo que el resto de componentes. Seleccionamos los elementos que queremos relacionar, ¿eh? Y el sistema elige una relación, en este caso coincidente. Si estamos de acuerdo, recuerden que cada relación tiene dos posibilidades, ¿eh? Alineada en un sentido o en el otro. Una vez que estamos de acuerdo, aceptamos. Y para terminar de posicionar este componente, vamos a utilizar los agujeros de los tornillos. Aceptamos. Fíjense que a este componente todavía le queda una relación. Entonces seleccionamos. Y aceptamos. Una vez que estamos, que ya colocamos todas las relaciones, aceptamos el comando. Y fíjense que ahí tenemos el ensamblaje relativamente armado. Bueno, vemos que el eje de entrada es un poco corto. Tenemos que modificarlo. Y en el árbol de operaciones aparecen las piezas. Una de las piezas que aparece transparente es porque está oculta. Recuerden que yo había ocultado la tapa para poder verlo por dentro. Selecciono ese componente y cambio la visualización. Ahora voy a visualizar el componente. Bueno, recuerden entonces el concepto de que en SolidWorks los ensamblajes y los componentes permanecen vinculados. Si yo modifico el componente, se actualiza en el ensamblaje. Y ocurre lo mismo a la inversa. Veamos qué ocurre entonces si yo modifico el eje de entrada. Yo puedo elegir modificarlo en el ensamblaje o puedo elegir abrir la pieza y modificarla de manera independiente. Lo que yo quiero modificar es la longitud de esta parte de la pieza. Y también la longitud total. También quiero modificar la longitud total. Cambiará 3,5 pulgadas. Yo lo cambio y todavía tengo que actualizar el modelo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque en el árbol de operaciones aparece el símbolo de actualizar. Necesita reconstruir. Reconstruyo el modelo y la pieza se actualiza. ¿Qué ocurre ahora si vuelvo al ensamblaje? ¿Cómo puedo volver al ensamblaje? A través de la ventana, vuelvo al ensamblaje y automáticamente me avisa que los modelos han cambiado y que va a reconstruir el ensamblaje. Le digo que sí y automáticamente actualiza el ensamblaje. ¿Cómo podemos ver si se actualizó de manera de la manera que yo quería? Lo puedo ver, por ejemplo, a través de una vista de sección. Puedo seleccionar una vista de sección. Selecciono la vista de sección.
y yo puedo elegir una distancia por donde hacer el corte. La puedo elegir de manera manual, es un poco imprecisa, o la puedo elegir desde esta posición. Donde yo quiero hacer el corte justo por el plano medio, y entonces elijo aceptar. Y ahí veo que el cambio que acabo de introducir se actualizó en el ensamblaje. Para poder salir de la vista de sección, vuelvo a ejecutar el comando. Bien. Bueno, y hasta acá tenemos el ensamblaje armado con las relaciones de posición. Una de las funciones que nosotros veíamos cuando en la presentación era, por ejemplo, lo que llamábamos las propiedades físicas. Yo puedo entonces al sistema decirle en herramientas que me muestre las propiedades físicas, y automáticamente el sistema calcula la posición del centro de gravedad, ahí está indicado, me da la masa, que en función de las densidades que tenga cargada va a dar el peso completo de este ensamblaje. En este caso figuran 500 gramos porque no están cargadas las densidades. El volumen, y fíjense que también me está dando la posición del centro de masa con respecto a las coordenadas del ensamblaje. Fíjense que estamos hablando de un conjunto. Este ensamblaje es un conjunto que tiene básicamente, o sea, el origen del ensamblaje está en el centro, digamos, de la carcasa. Y el conjunto, fíjense que a ojo, el centro de gravedad, ven dónde está, ¿no? Está bastante centrado con respecto al conjunto. Fíjense que acá se está viendo, en X está prácticamente centrado. Y en Z también está bastante centrado. Fíjense, ahí se ven los el eje X, el eje Z. Bueno, esta es una herramienta que nos da el programa. Esa es una de las herramientas que nos daba el programa. La otra herramienta que nos daba el programa era, por ejemplo, la detección de interferencias. Lo vamos a ir viendo eso con el otro, lo podemos ver en el otro ejemplo, o lo que podemos hacer ahora, improvisando un poquito. Recuerden, esta pieza, abro la pieza y voy a modificar el diámetro de esta parte del tornillo de manera que me interfiera con la corona. Recuerda, si acá tengo un diámetro de 0,623 pulgadas, son estos, yo lo voy a cambiar a 1 pulgada, por ejemplo. Algo, en este caso es, digamos, alevoso, ¿no? Pero magnifico esta medida para que veamos el problema. Vuelvo al entorno del ensamblaje, actualizo los componentes. Bueno, ha dado error, fíjense. Y lo que le quiero ahora pedir al sistema es que me calcule las interferencias. Entonces, fíjense, en las herramientas hay un comando que se denomina detección de interferencias. Yo le puedo pedir que calcule las interferencias en todo el ensamblaje, o, por ejemplo, que me calcule entre algunos componentes determinados. Bueno, yo le digo que calcule en todo el ensamblaje y le digo calcular. Automáticamente encuentra interferencias y me las resalta en color rojo. En este caso ha encontrado dos interferencias. Una es la que está visible en color rojo en este momento. Es entre el tornillo y la carcasa. Fíjense, si yo abro aquí, me dice, ¿entre quién? Entre la carcasa y el tornillo. Una interferencia. Y la otra interferencia es, allá adentro,
entre la corona, bueno, ahora no se ve porque no está oculta, digamos, dentro de la carcasa, y el tornillo, ¿no? Esas son las dos interferencias que encuentra en este caso. Bueno, ahora cancelo. Y bueno, siguiendo improvisando un poquito, es algo que teníamos preparado para el otro trabajo, era reparar errores dentro de un ensamblaje. Fíjense que en el árbol de operaciones ahora hay unos elementos resaltados en color rojo, con un signo ahí. Eso indica que hay algún error que nosotros debemos reparar. Fíjense que esta pieza tiene el símbolo rojo, esta pieza el símbolo rojo. Como puedo ver, yo abro la pieza y veo que el error está dentro de las relaciones de posición. Por eso es una relación de posición entre esta pieza, y que también aparece en el listado de relaciones de posición. Vean cuál es el error, ¿no? El coincidente entre el tornillo y la carcasa. Bueno, ¿cuál es la explicación de este error? Es porque yo al modificar la pieza, intentó actualizar esta relación. Y lo que ocurre es que ahora está intentando esa relación estar en la alineación inversa. Bueno, igual estábamos acá, como estamos improvisando, estábamos debatiendo con Víctor cuál es el error que daba, ¿no? Es el coincidente que habíamos agregado entre el tornillo y la cara de la carcasa. Esa relación ahora da error, claro. Entonces, como da error, esa relación no está activa en este momento. Entonces me queda libre, digamos, ese grado de libertad ahora está libre. Bueno, si yo entonces tendría que disminuir el diámetro de esta pieza que pase por debajo de la otra. O cambiar, lo que pasa es que si yo cambio esto, tengo que cambiar la concentricidad también. Bueno, intentemos repararlo. Ahora entonces, con el botón derecho sobre esa relación, yo puedo elegir editar esa operación. Al editar esa operación, dice, el problema es que al cambiar la cara, no encuentra la cara para relacionar. Siempre que nosotros seleccionamos elementos a relacionar, cada cara, como recuerdan ustedes, cada cota tiene un nombre. Bueno, al pasar a un diámetro del tornillo, al pasar a un diámetro mayor que el extremo del tornillo, la cara cambió de nombre. Esta cara no la encuentra. Entonces ahora yo de aquí la quito. Es esa cara la que él está buscando. Lo que pasa es que está intentando alinearlo de la otra manera. Bueno, estamos improvisando, como decíamos, ¿no? A menudo esto es un buen ejemplo para demostrar que cuando ustedes trabajen en SolidWorks y tienen que modificar cosas, siempre les va a ocurrir esto, van a ir saltando problemas.
Pero todo, recuerden que todo lo que ustedes hacen en SolidWorks queda registrado en algún lugar. Entonces, si sale algún problema, lo primero que ustedes tienen que intentar es repararlo. No hay que borrar y volver a hacer. La idea es identificar dónde está el problema y repararlo. Ese es, digamos, el concepto principal en SolidWorks. Bueno, este era el primer, digamos, trabajo que teníamos planteado, y vamos a cortar ahora un ratito y luego volvemos con la segunda